¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video de hoy les traigo el tema del escapismo espiritual. El escapismo espiritual, a lo mejor muy probablemente ya lo identifican, probablemente no. Prácticamente es como, es similar a las prácticas del día a día cuando la gente escapa de sí mismos y de sus propias situaciones y de su propio proceso mental emocional y de sus propias emociones. Entonces, cuando una persona no hace ese trabajo emocional y mental de revisar su propio interior y procesar sus propias emociones, em, y luego también entra en el mundo espiritual, literalmente comienza a usar el mundo espiritual como un escapismo de su vida, un escapismo de su mente, un escapismo de sus heridas, de sus emociones, de sus situaciones. em, es como una evasión, o sea, muchas personas verían o a lo mejor creerían que estar en el mundo de la espiritualidad implicaría que en realidad te estás conociendo más y todo eso, pero la verdad es que hay muchas personas que no hacen eso, o sea, hay muchas personas que también usan el mundo espiritual de un escapismo y como una negación de su propia vida y como un, pues escape, disculpen. Entonces, el escapismo espiritual se ve reflejado de muchas maneras. Muchas personas llegan a utilizarlo y a hacerlo como se la llevan, por ejemplo, no quiero, no, esto no es en base a crítica ni juicio ni nada por el estilo, es probablemente también parte del proceso del descubrimiento de uno mismo, con uno mismo, descubrirse a uno mismo, conocerse a uno mismo o reconocerse a uno mismo. De cierta manera también es parte del proceso, pero hay personas que pues no terminan de anclarse o de integrar lo que han aprendido o han descubierto o han entendido de en ellos mismos, ¿no? Entonces, muchas personas usan pues el escapismo espiritual como por ejemplo, ay, es que no quiero generalizar y ser como que, como se dice, señalar ni nada por decirlo, porque no es la intención. Eh, Pero bueno, una de las formas en las que las personas pueden utilizar la espiritualidad o prácticas espirituales como escapismo espiritual eh, es muchas veces cuando hacen, por ejemplo, muchos rituales de tomas de medicinas sagradas. Entonces, eso, por ejemplo, se comienza a profanar, se pierde lo sagrado del proceso, se pierde lo sagrado de la ceremonia, se pierde lo sagrado de la experiencia y se profana. O sea, la palabra como tal es la profanación de la práctica, es decir, que se rompe con pues, lo sagrado de eso, ya no se hace en base a un crecimiento o un aprendizaje o una sanación verdadera, ni a una integración verdadera, se comienza a hacer en base a un disfraz, una máscara, ¿cómo se dice? Como para sedarse a uno mismo, más o menos como los vicios en las personas, los vicios del alcohol, de la comida, porque también hay vicios al azúcar, o a los salados, hay muchos tipos de vicios, no solo los que ya están como que puestos súper claros y nocivos, hay otros, pero el punto es que son personas que también usan, por ejemplo, este tipo de herramientas medicinales espirituales, en su raíz sí son medicinas y sí son muy buenas, pero comienzan a distorsionarse y se han distorsionado muchísimo a lo largo del tiempo. Y bueno, el punto es que comienzan a usar esas como manera de sedarse a unos mismos, como para seguir sintiéndose bien. Similar, muy similar a otro tipo de químicos que alteran los estados de conciencia, algo muy similar. Entonces comienzan a seguir continuando haciendo eso para seguir alterando su conciencia y seguir como que sedando y como que ignorando su propia responsabilidad personal, su propia capacidad de comenzar a desarrollar internamente la resiliencia desde las virtudes y el entendimiento emocional desde las virtudes, así como la gestión, conciencia, madurez emocional, inteligencia emocional, responsabilidad de tus pensamientos, de tus emociones, de tu energía, de tu cuerpo, de tu salud, etcétera, ¿no? Entonces muchas personas comienzan mucho, hacen mucho, se van mucho por la tangente, se podría decir,
Entonces, es una manera de seguir evadiendo la responsabilidad de uno mismo. Es una manera de seguir evadiendo tus emociones, tus heridas que a lo mejor no has terminado de revisar, de integrar, de limpiar, de sanar, etcétera. O también evadir otro tipo de situaciones en tu vida, ¿no? Son distintas cosas. Y cada quien tendrá sus razones por las cuales evade su propia humanidad o su propio sentir. Y pues cada quien, o sea, es asunto de cada quien. Pero bueno, se los menciono porque el camino de la espiritualidad, que tampoco quiero decir, este sí es el verdadero camino y el otro no, pero sí hay muchos distractores en el camino espiritual, sí hay muchas falsedades en el camino espiritual, hay muchos seductores y, como se dice, tentaciones en el mundo espiritual. Uy, hay un montón, así muchísimas. Igual en la vida terrenal, ¿no? En el día a día, por supuesto. Pero en el camino espiritual muchas veces muchas personas no se dan cuenta porque asumen que como es espiritual ya están en un lugar seguro o sagrado, y la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, el mundo espiritual de hecho es mm, puede ser muy peligroso para quienes no tienen conciencia de sí mismos y para quienes no tienen responsabilidad propia. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando no hay un autocuidado de respeto, de amor, de conciencia, de autocuidado, de autoconocimiento, de autorresponsabilidad personal, pasa que tu alma y tu conciencia, tu psique, se vuelve, ya lo he mencionado anteriormente, se vuelve pan para algo más. O sea, es bien incómodo y es muy cierto porque sí lo hay, sí ha pasado, ¿no? El punto es que, y sí pasa, el punto es que caminar en el camino espiritual requiere mucho también el desarrollo del autocuidado personal. El trabajo espiritual o sea, conlleva al reconocimiento de uno mismo, al amor hacia uno mismo, pero siempre desde el respeto y desde las virtudes divinas, oigan. Siempre, siempre, siempre desde la limpieza del ego, desde sanar el ego, desde reconocer el ego, desde limpiar el ego, desde el ver, identificar con todos los tipos de mentiras que te dice tu propio ego, todos los tipos de personalidades que te dice tu ego, que te ha creado tu ego, en base a tus heridas de la infancia, de la adolescencia, etcétera, ¿no? O sea, todo. O en base también a las reglas sociales o a la cultura o la familia o etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener cuidado con entender esto. Así, como que pasos cortitos, breves, pero aún así llevan su propio proceso. El camino espiritual lleva el reconocimiento personal, lleva a tu sanación, lleva a tu limpieza, lleva a cambiar tu sistema de creencias totalmente, así, totalmente, incluso hasta lo que no habías pensado que debías, que te estaba haciendo mucho daño y que te estaba lastimando mucho, porque te estaba haciendo sostener vínculos o situaciones súper dañinas y tóxicas. Entonces, te enseña un montón, o sea, el camino espiritual junto con Dios te enseña mucho, mucho, mucho. De hecho, yo considero que caminar junto con Dios te enseña también el aspecto de limpiar cómo piensas y la construcción de tus pensamientos y de qué calidad construyes tus pensamientos, de qué calidad nutres tus pensamientos, de qué calidad alimentas tu cuerpo, alimentas tu tiempo, o sea, calidad. O sea, calidad es junto con la conciencia, junto con el amor y junto con el respeto personal. Entonces, eh, yo considero que, y lo digo desde el respeto, no quiero ser, o sea, no quiero que esto genere algún conflicto, porque pues, no, lo digo desde el respeto, pero el camino espiritual lleva a reconocer tu propia luz, lleva a trabajar tu propia luz, te lleva a identificar y a reconocer tus sombras y a que te hagas cargo de ellas, que te sanes, a que te limpies. Yo sé que lo repito mucho, pero es eso. Entonces, pero el asunto es que muchas personas no pueden sostener esa responsabilidad, no pueden sostener, porque obviamente es complejo, es difícil, es incómodo, súper incómodo, eh, y probablemente doloroso y etcétera. eh, Hacerte cargo de tu sentir y hacerte cargo de tu vida y hacerte cargo de ti misma y de ti mismo. O sea, es complejo y no muchas personas están dispuestas a hacerlo, más porque han sido, como sociedad, han sido educados, domesticados, controlados, manipulados, etcétera, para que sigan viendo hacia afuera y se sigan distrayendo con lo de afuera en vez de hacerse cargo de su propio poder, de su propia luz, de su propio amor, de su propia, de todo, ¿me explico? De uno mismo. Algo que quiero aclarar, hacerse cargo de uno mismo no significa que seas una carga hacia ti mismo. No, o sea,
pues qué mal que la palabra suena así, ¿no? Y la palabra es así, y la verdad, la otra palabra que tengo es ser responsable de uno mismo. Este, pero no es para que sea una carga. Y tampoco estaría bueno que se distorsione eso, ¿no? No es para que sea una carga, simplemente es para que comprendas acompañarte y a estar contigo en amor, en comprensión, en empatía, en entendimiento, en crecimiento, en evaluación y autoobservación, en humildad, en armonía, etcétera. Y para que también puedan liberarse de muchas cosas que ya no van a continuar hacia una vida mejor, ¿no? Bueno, en resumen. Entonces, ¿por qué platico y por qué converso este tema? Porque es importante que dejemos de querer seguirnos distrayendo. Es importante que dejemos de querer seguir viendo afuera y dejar y de querer seguir huyendo de nosotros. Es importante que dejemos de hacer eso porque de verdad el camino junto con la conciencia de Dios es ver a nuestro interior, ver hacia nuestro corazón, ver hacia nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, que nos dice cómo nos hablamos, qué tan nocivos somos para nosotros, qué tan nocivos hemos sido también para otras personas. Tomas responsabilidad de tus palabras, de lo que dices, de cómo tu hablar influye y puede dañar, y cómo las otras personas han buscado dañarte, controlarte, manipularte, etcétera. O sea, ves distintos panoramas, cambia tus perspectivas de vida. Dios te enseña que si una situación tú la ves desde cierto punto, Dios te la enseña desde otros puntos para que la puedas comprender mejor y entender mejor, para que la puedas liberar mejor incluso. O sea, es muy bonito mirar hacia adentro desde el corazón y desde la humildad del ego. Mantener el ego humilde es súper importante. Eh, y la verdad de las cosas de tu corazón y no la verdad que tu mente te quiera decir y no la verdad que otros quieran que te creas y no la verdad que tu mente quiera seguirte diciendo para que sigas evadiéndote a ti mismo o para que te sigas creyendo una persona con super víctima o etcétera, ¿no? O victimario. El punto es que, pues sí, es hacerse cargo de uno mismo. Sí, es incómodo. Eh, sí, sí pasa que hay gente que no tolera hacerse cargo de uno mismo, no puede con tanto dolor, la palabra que me llega es dolor, y huye de sí, o sea, huye de sí mismo y usa la espiritualidad como un escapismo, ¿no? Usa la espiritualidad como un sedarse a uno mismo. Literalmente yo lo veo así como gente que usa químicos, literal veo esta imagen. Discúlpenme, no es en afán de hacer daño a nadie, pero yo veo esta imagen como la gente que se inyecta, ya saben qué tipo de químico, porque no voy a decir nada de ese tipo de cosas, y quedan así como bien viajados y bien dopados, creo que esa es la palabra, o sea, quedan en un estado alterado de conciencia, quedan como sedados, como pues sí, eso, o sea, hay gente que siente como que bienestar y éxtasis, pero todo es una ilusión, o sea, es una ilusión y es una mentira. Entonces, pues sí es cierto, sí lo hay. Hay muchas personas que inconscientemente están favoreciendo y, ¿cómo se dice? Y atribuyendo, o sea, dando mucho a ese tipo de energía en la espiritualidad, ese tipo de energía de falso aprendimiento, falsa espiritualidad, la falsa luz, el falso aprendizaje, el falso crecimiento. Te distrae, solo te distrae, solo te distrae, te dice cosas bonitas, te dice cosas súper bonitas para que creas que estás entendiendo, para que creas que estás aprendiendo, para que te creas la gran madre, para que te creas súper guau, para que digas, ay, sí, no sé qué, o sea, te lo endulzan, te lo endulzan. Así como las películas de Disney, así funciona la falsa espiritualidad, ¿no? Sorry, lo siento, pero es cierto, pues no lo sabían. A muchas personas yo creo que ya se dieron cuenta, que bueno, súper bien por ustedes, este, pero así funciona, ¿no? Entonces, es importante ver las cosas miren, ver las cosas de verdad y a veces si no las queremos ver, también verlas y reconocerlas. A veces si no queremos ver nuestras mentirotas, también hay que verlas, porque el ego, cuando hay un ego muy dañado y muy lastimado, va a ser puede ser tú misma y tú mismo haciendo un berrinche y lloriqueando y chillando y así, y que quiere que a huevo le digan, le solucione la vida para no sufrir. ¿Me explico? Algo muy similar.
muchas personas actúan desde ese punto y no se han dado cuenta, por ejemplo, incluso en la espiritualidad, actúan desde ese punto ay, no, me quiero sentir bien, ya no quiero sentir el dolor, no quiero sentir el enojo, no quiero sentir la rabia, no quiero sentir el enfado, porque no quiero sentir nada de esto, voy y me dopo, voy y me cedo, voy y me distraigo y no me hago cargo o sea, no me hago responsable de mis emociones y de cómo me siento y no me permito escuchar qué me quieren decir esas emociones, no me permito aprender. Yo mismo detengo mi aprendizaje. Hace cuenta que yo mismo, o sea, ustedes o quienes lo hayan identificado, quienes lo identifiquen, uno mismo detiene su aprendizaje y su propia evolución. Entonces, pues es incómodo. No se sientan mal. Si ustedes ya identificaron que han estado en un tipo de escapismo espiritual, no se sientan mal. Claro que va a pasar el proceso del enojo, de la frustración, puede que pase la negación también, como un tipo de proceso de duelo, etcétera, una combinación. Em, Recuérdense que el camino junto con Dios y la espiritualidad junto con Dios les recuerda, y Dios, el verdadero Dios, les recuerda que ámense, ámense mucho. Eso te les recuerda. Todo eso, disculpen mi trabalenguas, eso te recuerda a Dios. Ámense a ustedes mismos. Y el amor de Dios es súper liberador. O sea, no es que no tomes responsabilidad de ti, al contrario, te haces responsable de ti, pero te haces responsable de ti con amor. Entonces, cuando comiences a ver tus errores o tus errores, te vas a dar cuenta que poco a poco vas a entender desde qué punto lo hacías, desde qué lugar lo hacías, y vas a entender que lo hacías desde la carencia, lo hacías desde la necesidad de validación, o lo hacías desde la falta de amor propio, y poco a poco vas a ir haciendo las paces contigo, y vas a darte ese amor, esa validación, esa escucha, esa compañía y ese entendimiento que tanto te enseñaron a buscar afuera, y poco a poco vas a encontrarlo adentro de ti. No estoy diciendo que no haya personas que sí te puedan entender, comprender, escuchar. Por supuesto que sí los hay. Claro que los hay. Pero es importante que incluso mientras, tal vez sí lo hay, si hay esas personas, tal vez no. Incluso si las hay o no las hay, es importante acompañarse a uno mismo con amor. Siempre. Pero siempre desde un amor consciente, presente, eh, capaz de aprender, capaz de crecer, capaz de cuidarse, capaz de honrarse, capaz de respetarse. Y si identificó faltas de respeto personales en la vida en el anterior, o sea, en el pasado, pues las ves con amor, las liberas, las sanas, las sueltas, ¿me explico? La conciencia y el crecer en la conciencia junto con Dios y la espiritualidad junto con Dios, o sea, que es el hacerse responsable de uno mismo con amor, sanar todo este proceso, etcétera. Este, ese camino siempre te va a llevar al amor consciente, al amor presente y al respeto total y absoluto, tanto para ti como para los demás. Entonces, si de casualidad sienten que a lo mejor están en algún tipo de escapismo, están evadiendo cierta situación, solo abrácense, solo abrácense a ustedes mismos, dejen de juzgarse, entiéndanse desde qué punto probablemente estaban reaccionando o haciendo la situación y dense esa compañía y ese entendimiento para poder ayudarse a ustedes mismos a avanzar, a caminar en conciencia. Bueno, mm, ahí lo voy a dejar, no quiero poner más ejemplos. Creo que, pues, aunque es un comentario, una plática breve, va a especificar cómo es importante que nos recordemos que va a haber mucha distracción. De seguro hay muchísima distracción, pero lo importante es que nos recordemos en siempre continuar escuchándonos, observándonos, amándonos y cuidándonos. Con amor y con respeto. Bueno, pues que estén muy bien. Les dejo el video hasta aquí. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye bye.